El mensaje que tenemos para mañana de noche se titula: ante la muerte, Dios nos ofrece esperanza. Hay gente que piensa que la muerte es el fin de todo. Hay dichos, por ejemplo, yo escuché una vez un dicho que decía, ¿cómo decía? Oh, ya hasta se me olvidó, hermanos, pero tenía que ver que después de la muerte no había esperanza, ¿no? Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Mañana de noche vamos a descubrir eso. El mensaje para esta noche se titula: el lugar donde todos habremos de encontrarnos, donde todos se han de encontrar. De paso te digo que esa persona decía: hay solución para todo menos para la muerte. ¿Qué creen ustedes, hermanos? Mañana vamos a descubrir eso, pero vamos a ver cuál es ese lugar. Tú puedes ser hombre o mujer, te vas a encontrar en ese lugar. Eres adulto o joven, te vas a encontrar en ese lugar. Un poquitito más de volumen, hermano, por favor. Puedes tú ser una persona rica o pobre, vas a estar allí también. Puedes ser tú una persona con preparación. Ya pensaron que iba a cantar yo, dijeron ya se echó a perder la cosa, ¿no? Puede ser persona con preparación académica o sin preparación académica, pero vas a estar en ese lugar también. Puede ser persona religiosa o no religiosa, vas a estar allí en ese lugar también. ¿Cuál es ese lugar? Véanlo. Vean lo que dice aquí, 2 de Corintios 5:10. Porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo. Un poquitito más, hermano, ya no va a chillar esto, por favor, un poquitito más. No le tengas miedo. Porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Noten ustedes que aquí dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante ¿qué? Ante el tribunal de Cristo. Y cuando dice es necesario que todos, ¿a quién incluye ahí? Hermano, dale un poquitito más, por favor. No tengas miedo. Incluye a don Raimundo, don Facundo, todo el mundo. Eso te incluye, ahí está exactito, hermano. A ti y a mí también, ¿no? Quiere decir que aquí nos dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos. Le llama el tribunal de Cristo, podríamos llamarle el juicio celestial. Luego el mismo apóstol Pablo, escribiendo en el libro de los Hechos, o hablando en el libro de los Hechos, Lucas escribiendo lo que Pablo dice, versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia. Noten ustedes que en los designios de Dios y en su calendario, Dios ya tiene un día establecido cuando va a llevar a cabo ese juicio. No es que al azar un día va a decidir que no tiene que más hacer y entonces lleva a cabo ese juicio. Ya tiene un día establecido en el cual va a juzgar a los seres humanos. Y el ser humano, cuando oye hablar de juicio, como que le mete miedo. ¿Tú has estado alguna vez en algún juicio y te toca comparecer ante un juez? Eso hace que cualquier persona se ponga a temblar, las rodillas le comiencen a temblar. Pero mira, aquí dice que Él va a juzgar al mundo con justicia. Dios es un Dios justo, bueno, la Biblia nos enseña. Y si alguien se ha de perder, no va a ser porque Dios no quiso salvarlo. Dios te va a dar oportunidad tras oportunidad, va a hacer todo lo posible para que tú tengas vida eterna. ¿Y cómo nos va a juzgar? Por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Se está hablando que nuestro Señor Jesucristo va a llevar a cabo ese juicio. Y en Corintios nos dijo lo mismo, notan ustedes. Entonces estamos hablando del juicio celestial. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre el juicio, ya que es un tema que tiene que ver con nuestro destino eterno, ya que es un tema que te incluye a ti, me incluye a mí también. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Y como hemos estado diciendo estas noches pasadas, si está en la Biblia,
yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Vamos a ver una escena de juicio esta noche. Y de paso, en varios lugares de la Biblia se habla del juicio. Es un tema muy recurrente en la Biblia, pero yo me voy a concentrar en una escena que está en el capítulo 7 del profeta Daniel. Vamos a estudiar el juicio basado en el capítulo 7 del libro de Daniel. El libro de Daniel, el capítulo 7, está dividido en dos partes. El capítulo 7 tiene del versículo 1 al 14 una visión que Daniel recibe, y versículos 15 al 24 es la explicación de la visión que Daniel recibe. Y esa visión que él recibe, versículos 1 al 14, tiene dos escenas. Versículos 1 al 8 es una escena de algo que sucede aquí en esta tierra. Versículos 9 al 14, ahí aparece una segunda escena de algo que sucede en el cielo. Cuando yo presento una serie más extensa, aquí estoy dando solamente 10 temas. Para el sábado de mañana habremos ya completado 10 temas. Este es nuestro octavo tema. Cuando presento una serie más amplia, yo hago una presentación sobre los versículos 1 al 8 de esa escena de lo que sucede en la tierra, y la siguiente noche hago una presentación de los versículos 9 al 14, esa escena que sucede en el cielo. Pero como no tengo esa opción, entonces me voy a concentrar en la segunda escena, lo que sucede en el cielo. Simplemente a vuelo de pájaro les voy a dar un poquito de detalles de la primera escena para que tengamos el contexto y entendamos entonces la segunda escena, lo que sucede en el cielo. Comienza así en Daniel capítulo 7 versículos 1 al 3. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Esto nos ubica en el año 553 antes de Cristo. Ya no estaba reinando Nabucodonosor, como miramos el viernes pasado en Daniel capítulo 2. Ahora estaba reinando su nieto Belsasar. Y esta visión de Daniel sucede en el primer año del reinado de Belsasar de Babilonia. Vio Daniel una visión, sueños y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Qué visión tan rara, hermanos, ¿no les parece? Vamos a ver detalles. No voy a dar muchos detalles, pero aquí hay muchos simbolismos. Para comenzar, ¿qué simboliza una bestia en profecía bíblica? Porque Daniel ve que bestias van saliendo del mar mientras el viento está soplando, los 4 vientos del cielo. No tenemos que inventar. Ahí en ese mismo capítulo les dije que los versículos 15 al 24 es la explicación de la visión que Daniel recibe. En el versículo 17 dice lo mismo prácticamente. Yo les leo el versículo 23. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra. Por lo tanto, ya entendemos esa pieza del rompecabezas, que en profecía bíblica bestia representa reino, imperio, poder político. Ahora, ¿qué simboliza el mar o agua en profecía bíblica? Porque Daniel ve que estas bestias que representan reinos, imperios, van saliendo de la mar, del agua. Vamos a ver el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15, nos da esa pieza del rompecabezas. Y él me dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Ya vamos entendiendo, ¿no? Cómo estas naciones van surgiendo en la historia, en las grandes poblaciones, en las grandes naciones, estos reinos que están representados por estas bestias.
Y en los tiempos bíblicos era común que imperios estuviesen representados por bestias. Pero noten que eso sucede cuando los 4 vientos del cielo están soplando sobre la mar. ¿Qué simboliza vientos en profecía bíblica? El profeta Jeremías nos lo describe en Jeremías 49, versículos 36 y 37. Y traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. Habla de lo mismo que está hablando el profeta Daniel, esos 4 vientos. Y sigue diciendo: y los aventaré a todos estos vientos, ni habrá gente a donde no vengan extranjeros de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su alma, y traeré sobre ellos mal y el furor de mi enojo, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Por lo tanto, vientos soplando, hermanos, es símbolo de conflictos, de guerras, de batallas. Y ya comenzamos a ver el cuadro entonces, ¿no? Mientras en las grandes naciones, los grandes imperios están luchando unos con otros, van surgiendo en la historia estos imperios que están simbolizados por estas bestias. Daniel capítulo 7, ya siguiendo de los versículos 4 en adelante, Daniel describe en detalle cada una de estas bestias. Yo se los voy a dejar de tarea a ustedes. Yo simplemente les voy a decir unos cuantos detalles. Por ejemplo, la primera era como león y tenía alas de águila, y hay otros simbolismos allí, pero fue el imperio de Babilonia. Y en excavaciones que se hicieron de la antigua Babilonia, exactamente ven símbolos de leones por todos lados, porque era cómo se identificaba Babilonia. Si yo tuviese tiempo, les mostraría que en el libro de Isaías Dios identifica a Babilonia con el símbolo de león. Y noten ustedes que Babilonia comenzó a reinar en el año 605 y se fue hasta el año 539 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y Daniel ve que la segunda bestia que sale del mar era como un oso, y fue el imperio de Medo-Persia, que venció al imperio de Babilonia y se estableció como el segundo imperio mundial mencionado en la Biblia. Y se fue desde el año 539 hasta el año 331 antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. La tercera bestia era como un leopardo con 4 cabezas y 4 alas de águila, y fue el imperio griego, con ese general joven Alejandro el Magno, que conquistó al mundo rápidamente. Comenzó a reinar desde el año 131 y se extendió hasta el año 168 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y la cuarta bestia, Daniel no la puede describir con ningún animal que él conocía. Simplemente dice que es una bestia espantosa de hierro, que dominaba, que subyugaba con vara de hierro. Y bueno, históricamente está comprobado que fue el imperio de Roma pagana, que comenzó a reinar en el año 168 antes de nuestro Señor Jesucristo y se extendió hasta nuestra era, después de nuestro Señor Jesucristo, hasta el año 476 de nuestra era. Por eso cuando el Señor Jesús nació, ¿quién estaba reinando? El imperio romano. Jesús fue condenado a muerte por un gobernador romano. Lo clavaron en una cruz, que era el castigo romano para los peores criminales. Ahora, algo interesante, hermanos. En la Biblia tenemos lo que se le llaman profecías paralelas. Por ejemplo, en Daniel capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8 son lo que se les llaman profecías paralelas. O sea, toman el mismo punto de partida y van abarcando en la historia, cubriendo el mismo periodo de tiempo, simplemente que en cada capítulo presenta diferentes aspectos de la historia del pueblo de Dios. Y en Daniel capítulo 2, cuando llegaba al cuarto imperio, que era Roma, no decía que iba a ser vencido por otro imperio, decía que el imperio se iba a ¿qué? Dividir.
de Babilonia decía que iba a ser vencido por un imperio inferior, Medo-Persia lo mismo, Grecia lo mismo, pero cuando llegaba al cuarto imperio, a Roma, decía que se iba a dividir, y exactamente eso sucedió, que eran los 10 cuernos que tenía esta bestia espantosa, cuando Roma en el año 476 no es vencido por otro imperio, sino se divide en lo que ahora entendemos como las naciones europeas. Eso sucedió en el año 476. Pero tú lees allí en Daniel, el capítulo 7, y Daniel está intrigado en esos cuernos y en algo que ve que sucede. Él ve que otro cuerno pequeño con el tiempo surge en medio de esos 10 cuernos. Cuando se divide el imperio romano en las naciones europeas, algo sucede después del año 476, que otro poder surge en la historia, y Daniel le llama un cuerno pequeño, que es pequeño al principio, pero llega a crecer y se hace más grande que los otros, y aún habla que arranca a 3 de ellos. No tengo el tiempo para contar la historia de cómo se cumplió eso, pero cuando tú estudias eso, descubres que ese quinto imperio que se menciona en la profecía fue Roma papal, que comenzó a reinar en el año 538 como poder político religioso y se extendió hasta el año 1798. Y en la profecía, cuando describe a este cuerno pequeño, y Apocalipsis habla de lo mismo también, tú descubres que habla con connotación religiosa también de este poder, no solamente política, porque cuando se establece como poder político religioso, tiene entonces influencia religiosa, Roma papal, pero también influencia política, y fue por un largo periodo de tiempo, 1260 años, que reinó como poder político religioso. Y en el libro de Daniel se menciona varias veces ese periodo de tiempo profético. En el Apocalipsis se menciona también en algunas ocasiones, con diferente terminología, pero hablando de ese periodo de 1260 años. Y siempre que se menciona ese periodo de tiempo profético en Daniel y en Apocalipsis, se menciona en contexto con el surgimiento de Roma papal como poder político religioso. Allí termina en el versículo 8 entonces lo que tenía que ver con las bestias, lo que sucedía aquí en esta tierra, y eso nos lleva hasta el año 1798 de nuestra era. Y después de eso, noten versículos 9 y 10, la escena se transporta al cielo. La visión se transporta al cielo, y ahora comienza una escena de algo que toma lugar en el cielo después del año 1798. Y Daniel dice allí: estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. ¿Qué está viendo Daniel? En visión, al ser transportado al cielo, esa visión celestial, él está viendo el trono de Dios, y el que está sentado en ese trono es Dios mismo, y lo describe, notan, como lana limpia. Está describiendo la santidad, la pureza de Dios, pero enseguida dice: su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente, un río de fuego proseguía y salía delante de él. Con el color blanco describe la pureza, la santidad del Padre Celestial, pero ahora con la llama de fuego está describiendo entonces, hermanos, el poder de Dios, su gloria, la gloria de Dios. Y sigue diciendo: millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Entonces estamos claros que esa escena que toma lugar en el cielo es una escena de juicio. Está por comenzar el juicio en el cielo. Y noten que da características que cuando tú vas a un juicio a esta tierra son similares a este juicio celestial. Por ejemplo, está el juez, luego hay libros, o sea, donde están registradas las evidencias.
Hay quienes sirven, asisten en ese juicio. Hablaríamos de un jurado, hablaríamos de testigos, ¿notan? Y aquí está describiendo todo eso. Y ya está por comenzar esa escena de juicio en el cielo. Se están comenzando a abrir los libros y sucede algo interesante. Versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, por sobre todo, encuentras como 86 referencias al Hijo del Hombre. Y cada vez que se menciona al Hijo del Hombre, sobre todo en el Nuevo Testamento, en esas 86 citas, hasta el Apocalipsis, desde Mateo hasta Apocalipsis se menciona, siempre se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Está por comenzar el juicio, el Padre está en su trono, ya está todo listo para que comience el juicio celestial, y Jesús aparece en las nubes de los cielos, aproximándose al trono del Padre. Y dice que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Entonces aquí vemos que está por comenzar el juicio, pero el Padre Celestial le da el juicio a su Hijo. Jesús es quien preside en ese juicio celestial. Ya hay consistencia en la Biblia, porque ¿qué nos dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios? Capítulo 5, que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante ¿qué? Ante el tribunal de Cristo. En el libro de Hechos capítulo 17, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Que Dios nos va a juzgar por medio de aquel varón que él instituyó, levantándolo de los muertos, resucitándolo, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, aquí tenemos el capítulo 7 de Daniel cronológicamente como está estructurado. Comienza con Babilonia en el año 605, cuando Daniel recibió la visión y ve entonces lo que sucedería. Luego viene Medo-Persia, segundo imperio, luego viene Grecia, luego viene Roma pagana, luego viene Roma papal, que nos lleva hasta el año 1798, y en algún momento después de eso es cuando comienza ese juicio celestial donde Jesús preside en el juicio. La Biblia en el capítulo 7 no nos da fecha, simplemente nos ubica que sucede en algún momento después del año 1798. Pero si yo tuviese tiempo y diera una serie más larga, les presentaría los capítulos 8 y 9 de Daniel, y ahí sí nos da el punto de partida para saber cuándo comienza o cuándo comenzó ese juicio celestial en el cielo. En el capítulo 8 Daniel ve otra visión con bestias también, y luego ve la purificación del santuario, y se le da un punto de partida allí de cuándo podría comenzar a contar ese tiempo. Y hoy tómenlo por fe, hermanos, pero ustedes estudienlo por su cuenta, léanse el capítulo 8, capítulo 9, y nos lleva exactamente hasta el año 1844 de nuestra era, donde el libro de Apocalipsis capítulo 14 dice que estamos viviendo ya en la hora del juicio de Dios. Y ahora la gente vive indiferente a que hay un juicio. Y cuando estamos tú y yo reunidos aquí hablando de eso, el mundo vive indiferente, pero en el cielo está tomando lugar esa escena del juicio. Se está decidiendo el destino eterno de los seres humanos. Y después de que termine ese juicio, la Biblia no nos dice cuándo. Nada más encontramos señales que el Señor Jesús nos dio. Estudiamos eso el sábado pasado de mañana, que nos indican cuándo viene Cristo. Pero una vez que termine ese juicio celestial en el cielo, entonces Jesús aparece en gloria por su iglesia. Es lo que la Biblia le llama la segunda venida de Cristo. Jesús, hablando de ese juicio y hablando de un aspecto del juicio, miren lo que dice aquí en Mateo 25:31. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, noten que él mismo se identifica como el Hijo del Hombre.
y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Versículos 32 y 33. Y serán reunidos delante de él, ¿quién? Todas las gentes. Pablo dice en Corintios que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Eso te incluye a ti, me incluye a mí también. Y dice, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Dos grupos. Y en la Biblia es todo lo que encuentras: buenos, malos, justos, injustos, salvos, perdidos. Aquí los identifica como ovejas, cabritos. Ahora, ¿por qué razón los que son salvos, que están al lado derecho, Jesús los identifica con ovejas? ¿Cómo son las ovejas? ¿Qué características tienen las ovejas? Dóciles, o sea, mansas, obedientes, se dejan guiar, se dejan dirigir, siguen al pastor, no son rebeldes. Y por eso han de ser salvos, no porque Dios fue arbitrario y dijo estos se van a salvar, estos se pierden. No, simplemente que no fueron rebeldes al Espíritu de Dios. Aprendieron lo que la Biblia decía y dijeron, si está en la Biblia yo lo creo, y comienzan a vivir como Dios manda. Pero ¿qué de los cabritos? Aquí les llaman chivitos también, chivo un cabrito que están a la izquierda. ¿Cómo son los chivitos, hermanos? Rebeldes, necios. Nosotros tuvimos chivitos en casa cuando nuestras hijas iban creciendo. Teníamos nuestra casa, detrás de la casa una sección de pasto, aquí le llaman pasto, ¿no? Al zacate, grama, y luego una sección de árboles frutales, y después teníamos el corral donde teníamos caballos y chivos. Y cierto día de verano regresé de un viaje, llego a casa, veo que el pasto estaba alto y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a cortar el pasto. Pero antes de que lo corte le dije, mira, allá atrás en el corral los chivos pelaron allí, voy a dejarlos que salgan para que se coman el pasto, no los dejes salir. Mi amor, pero es que está tan lindo el pasto, ya una vez que coman lo que dejen lo corto. Mira, mi consejo es que no los dejes salir, pero allá tú. Hermanos, ahora yo les voy a dar un consejo a ustedes. Háganle caso a sus esposas, se van a evitar muchos problemas. Saco a los chivos, me meto a la casa y enseguida escucho Eduardo. Y cuando mi esposa me dice mi amor, cariño, todo anda bien. Cuando me dice Eduardo, que me llama por mi nombre, la cosa está seria, hermanos. Y salgo corriendo a ver qué había pasado. ¿Qué creen que habían hecho esos chivos ingratos? Se habían ido derechito al jardín de flores que ella tenía al lado de la casa. Pasaron por alto los árboles frutales, el pasto, y se fueron a las flores. Yo los agarro, chivos ingratos, y los amarré y ya los llevo arrastrando. Pero dije, pero ¿cómo los voy a meter si el pasto está tan bonito? Y se me ocurrió otra grande idea. Dije, los voy a amarrar en los árboles y ahí comen hasta donde alcanzan. Y ya una vez que comieron los meto. Los amarro, me meto a la casa y enseguida escucho Eduardo. ¿Y ahora qué pasó? Pensé, salgo corriendo y ¿qué creen que estaban haciendo los chivos ingratos? De puntitas, comiéndole las hojas y la fruta a los árboles. No se comían el pasto. Ay, chivos ingratos, dije, ¿qué hago? Los agarro y los llevo arrastrando. Y se me ocurrió otra grande idea. Teníamos unos columpios ya pegado al cerco, el corral de los caballos y de los chivos. Dije, allí los voy a amarrar. Total, ni modo que se coman a los columpios. Los amarro ahí, me meto a la casa y no pasó mucho tiempo cuando escucho va, va. Y hermanos, déjenme aclarar, esa no fue mi esposa, fueron los chivos. ¿Estamos claros en eso? Y salgo corriendo, y ¿qué habían hecho los chivos? Se habían enredado todos, saltaron, brincaron, y fui yo a quererlos desenredar. ¿Y qué creen que hicieron? Saltaban y se hacían y se enredaban más. Y mira, así es el ser humano. Por eso se va a perder el ser humano, no porque Dios no le quiso ayudar. El ser humano hace un desastre de su vida y en vez de reconocer que se equivocó, que necesita la ayuda de Dios, sigue insistiendo por el mismo camino, hermanos. Y eso es la descripción de, en inglés le llaman insanity, sería como de locura.
seguir haciendo las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Si el pecado te ha golpeado, si ir en contra de Dios te trae sufrimiento y dolor, ¿para qué insistes seguir por ese camino? Déjate ayudar por Dios. Pero por eso se van a perder, no porque Dios no quiso ayudarles, sino porque no se dejaron ayudar, fueron necios, insistieron en seguir por su propio camino. ¿Será posible que escapemos ese juicio? Alguien se podrá escapar, no sé aquí, pero en Estados Unidos se asume que la persona es inocente hasta que la declaran culpable. Una vez que pasa por todo un proceso y ya la llevan a la cárcel, paga fianza y sale con libertad condicional mientras está todo el proceso. Hay gente que en ese momento se escapa, huye, porque sabe que tienen suficientes evidencias para encontrarla culpable. Pero ¿cómo va a ser en ese juicio celestial, hermanos? Alguien se podrá escapar, podrás escaparte tú. Mira lo que dice aquí Eclesiastés 3:17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Porque allí hay tiempo a todo lo que se quiere y sobre todo lo que se hace. Nadie se va a poder escapar de ese juicio celestial. Y de paso, hermanos, no quiero meterles miedo, porque hay gente que cuando habla del juicio lo habla en contexto de miedo, pero el mensaje del juicio es un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios. ¿Sabían ustedes eso? Y ya van a ver cuando termine esta presentación. Cada vez que se habla del juicio, se habla en contexto de que se le da la victoria al pueblo de Dios. Entonces para nosotros no debe de ser un mensaje de temor, es un mensaje de esperanza, el mensaje del juicio. ¿Sobre qué hará Dios el juicio? ¿Sobre qué va a basar Dios el juicio? El rey Salomón, que aparte del Señor Jesús ha sido la persona más sabia que ha vivido en este mundo, ya escribiendo lo último en el libro de Eclesiastés capítulo 12 versículos 13 y 14, dice: el fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es el fin del discurso? El resumen, lo más importante de lo que se dijo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. ¿Y toda qué es? No excluye nada, toda obra. Aún aquellas cosas que volteamos para acá, volteamos para allá y pensamos que nadie había visto, nos escapamos, pero en ese juicio no nos vamos a escapar de esas cosas. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? En los juicios terrenales pues tienen registros. Daniel lo expresa de esta manera, Daniel 7:10, el juez se sentó y los libros se abrieron. Porque en aquel entonces se usaban pergaminos, esos eran los libros. Si Daniel hubiese vivido en nuestro tiempo, hubiese dicho: abrieron la carpeta en la computadora o alguna otra tecnología, porque eso es lo que usamos ahora. Pero en ese tiempo se usaban libros y él habla de libros. Y noten que habla en plural, no dice libro, dice libros. Y yo encuentro por lo menos 4 tipos de libros en la Biblia, algunos mencionados por nombres, otros por deducción. Uno define que son libros que están en el cielo. Vamos a comenzar con el primero aquí, Apocalipsis 3:10, y dice aquí: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de ¿qué? De la vida. Aquí se menciona un libro de la vida. ¿Quiénes están escritos allí? Los que aceptaron a Jesús como Salvador personal por medio del bautismo, se entregaron a Cristo y Él promete escribir nuestro nombre allí y no borrarlo. Pero noten que dice: al que venciere, ese será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Por qué digo esto? Porque hay una teología muy popular en grupos evangélicos hoy por hoy que dice: una vez salvo, siempre salvo. O sea, ya acepté a Cristo, mi nombre está en el libro de la vida, no importa lo que haga, ya no me pierdo, Dios me va a salvar. Pero no, aquí no dice eso, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. En el momento que yo acepto a Cristo, mi nombre es escrito allí. Pero si yo decido darle las espaldas a Cristo y ir por el camino equivocado y rechazar la voz del Espíritu Santo vez tras vez, mi nombre es borrado del libro
de la vida. Eso es real, hermanos, es bíblico. Y entonces noten, termina diciendo: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por lo tanto, tenemos el primer libro, libro de la vida. Aquí aparece un segundo libro, Salmo 69, versículos 27 y 28. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Antes de que lea el versículo 28, vamos a aclarar esto. Hay personas que tienen temor a entregarse a Cristo. Tienen tiempo estudiando la Biblia o viniendo a la iglesia, y viene una ceremonia bautismal, no, más adelante, y para la otra vez, y siempre están postergando por temor, porque dicen: que si me bautizo y me entrego a Cristo y después cometo un error y ya me pierda. Mira, una mala decisión, un error en la vida no es lo que te va a perder, es un patrón de comportamiento. O sea, cometes un error y el Espíritu Santo te habla al corazón, te hace sentir mal, pero tú insistes en seguir haciendo lo mismo y lo mismo. Entonces ahí es donde se puede perder una persona. Pero el hecho de que tú cometas un error y reconozcas, caes de rodillas: Señor, perdóname, tú sabes que yo no quiero esto en el fondo de mi corazón, no quiero esto, pero también tú sabes que yo soy débil, dame fuerzas, ayúdame a creer que tú me perdonas, y Dios te levanta de cualquier situación. Y noten lo que termina diciendo: sean raídos del libro de los vivientes, o sea, borren su nombre del libro de la vida y no sean escritos con los justos. Son escritos, pero ahora en otro libro. No se menciona por nombre, pero por deducción diríamos el libro de la muerte. Si los que son salvos están en el libro de la vida, los que se pierden están en el libro de la muerte. Isaías 65, versículos 6 y 7. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, antes retornaré. Dios está hablando aquí y Él dice que hay algo que está escrito delante de Él y que no se va a callar sobre esto, no lo va a ignorar. ¿Qué es? Y daré el pago en su seno por vuestras iniquidades, o sea, por vuestros pecados, y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice ¿quién? Jehová. Los cuales hicieron perfume sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno. Déjenme darles el contexto. El pueblo de Israel se establece y entonces están rodeados de naciones paganas. Y para de alguna manera sentirse aceptados, sabiendo lo que la Biblia dice, que no deben de adorar a dioses ajenos, ¿qué comienzan a hacer? Participar de las prácticas paganas de los pueblos que les rodeaban, y tenían unas ceremonias a sus dioses paganos donde subían a las montañas altas y debajo de los árboles ofrecían incienso a sus dioses paganos. Y estos hijos de Dios del pueblo de Israel sabían lo que la Biblia decía, pero para sentirse aceptados por ellos, para sentirse que encajaban en la cultura que estaba a su alrededor, comenzaron a comprometer valores y principios y practicar esas ceremonias paganas. Y por eso Dios está indignado y dice: porque ustedes están haciendo eso, yo no voy a callarme esto, y está escrito delante de mí. Y hermanos, a veces nosotros hacemos lo mismo, ¿sí o no? Sabemos lo que dice la palabra de Dios, pero para encajar con los vecinos, con la cultura, con la sociedad. Yo conocí un hermano que decía: hombre, yo no soy borracho, pero voy con mis compañeros de trabajo y me echo unas copitas o dos de vino para condescender, para estar con ellos. Y a veces comenzamos a hacer cosas que sabemos que van en contra de los valores cristianos, de los principios que Dios ha establecido, pero simplemente para encajar en la cultura, en la sociedad. A eso le llamaríamos el libro de pecados, donde están escritas nuestras malas acciones, lo que hacemos que va en contra de la voluntad de Dios.
Pero por otro lado, mira, Dios es misericordioso. De nuevo, este mensaje no quiero hacerlo un mensaje negativo, porque es cierto que este es el libro de pecados. Pero mira lo que Dios dice ahí mismo en Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré más de ¿qué? De tus pecados. Es cierto, tú vas en contra de la voluntad de Dios y se escriben esos pecados allí, pero en el momento que tú reconoces que te equivocaste y caes de rodillas pidiendo perdón a Dios, pidiendo ayuda de Dios, Dios promete borrar, no solamente borrar tus pecados, sino ya no tener más memoria de ellos. Y yo no puedo entender a Dios como es Dios, que siendo omnisciente, omnisapiente, omnipotente, omnipresente, o sea, Dios todo lo ve, todo lo sabe, está en todos lugares, es todopoderoso, y que elija no solo perdonar mis pecados, sino ya no tener más memoria de ellos. Yo no sé cómo es Dios, y Dios no espera que yo pueda explicarlo. Dios todo lo que espera que yo acepte por fe que Él me ama y me perdona aun cuando me equivoco. ¿No te parece que es maravilloso eso? Malaquías 3:16. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Mira, cuando tú oras, a veces pensamos que Dios no nos está escuchando, pero aquí la promesa está que Dios nos escucha. Y cuando tú le hablas a otro que está desanimado, le das ánimo, lo ayudas, Dios escucha. Y fue escrito que dice: libro de ¿qué? De memoria delante de Jehová para los que le temen y para los que piensan en su nombre. Entonces aquí se menciona un cuarto libro, que es el libro de memoria o de memorias, de recuerdos. Y para entender eso tenemos que pensar en el concepto de padre. Los padres de familia, a veces yo he visto, tienen un álbum desde que nació el bebé, diferentes etapas del bebé, en el cumpleaños, cuando ya va al colegio, tiene algún logro, algún certificado que le dieron, sacan fotos, las tienen allí, algún trofeo de asuntos deportivos, y se sienten orgullosos de los logros de los hijos. También Dios se siente orgulloso de ti. Dios se siente orgulloso de mí cuando vivimos la vida cristiana, aunque estemos rodeados de una cultura, digamos, ¿cómo le llamaríamos? Posmoderna, una cultura secular, pero tú te mantienes viviendo los valores cristianos, y aun cuando eres tentado con situaciones, pero pides el poder de Dios y te mantienes del lado de la verdad, Dios se siente orgulloso de ti. También cuando le hablas a otros que están en necesidad, necesitan de Cristo, compartes tu fe con ellos, ayudas al necesitado, oras por él, le das apoyo en la vida cristiana, Dios toma nota de eso, y eso está en ese libro de memorias. Eclesiastés 5:6. No sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se aire a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? En los juicios hay testigos, ¿verdad? Y hay un jurado. En el cielo también. Desde que tú naciste, Dios te asignó un ángel que te acompaña. Mis padres no sabían mucho de la Biblia. Mi mamá me decía: hijo, pórtate bien, porque cuando tú te portas mal, el ángel de tu guarda toma nota de eso. Mi mamá no sabía de la Biblia, pero en eso estaba en lo correcto. Desde que tú naciste, hay un ángel que te acompaña. Y yo he sentido en algunas ocasiones la presencia de ese ángel. Si tuviese tiempo les contaría historias de situaciones donde yo debería de haber muerto en un accidente dramático, y en una intervención divina he visto la mano de Dios que me ha protegido. Pero cuántas veces ese ángel nos ha salvado de situaciones que ni nos hemos dado cuenta. Sabes, es una bendición saber que hay un ángel que nos acompaña, pero también es una tremenda responsabilidad. ¿Cuántas cosas dejarías de decir? ¿Cuántas cosas dejarías de hacer? ¿A cuántos lugares dejarías de ir si estuvieses consciente cada día que ese ángel te acompaña? Y ese ángel te acompañará toda tu vida, y si mueres antes de Cristo, Él te va a acompañar hasta la tumba. Y el día que Cristo venga, si tú
bajaste a la tumba en Cristo, salvo, tu nombre está en el libro de la vida, lo primero que vas a ver cuando salgas de la tumba, a ese ángel que te acompañó toda tu vida. ¿Por cuál código seremos juzgados? De país a país varían las leyes, a veces de un mismo estado a otro. En Estados Unidos hay cosas por las que te pueden juzgar en Texas que no lo hacen en California, porque es un estado más liberal. Mira lo que dice aquí, Santiago 2:12: así hablad y así obrad como los que habéis de ser juzgados. ¿Por qué? Por la ley de la libertad. Y ya el domingo pasado yo les mostré que esa ley de la libertad son los 10 mandamientos. Dios nos va a juzgar en ese juicio a la luz de esos 10 mandamientos. Y yo les conté que eso me preocupó a mí, porque yo conocí eso como a los 16 años y mi padre tenía meses que había muerto, y aunque fue buen hombre no conoció esas verdades bíblicas. Y yo decía, ¿cómo va a ser Dios con mi padre en el día del juicio? Pero después, leyendo en el libro de Romanos, encontré tranquilidad y paz, y descubrí que Dios es un Dios justo, santo y bueno. Dice aquí, porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio juntamente, ¿qué? Sus conciencias. A todos Dios nos ha dado una ley de la conciencia. Piensa en un indígena, les conté eso el domingo, que no conoce que hay un Dios creador, menos que hay una Biblia, menos que hay 10 mandamientos, menos que hay un mandamiento que dice no matarás, otro no robarás. ¿Y por qué cuando ese indígena mata, corre? ¿Por qué cuando roba, roba de noche? Porque hay algo en el interior de él, en la conciencia, en esa ley de la conciencia que Dios le puso, que le dice que eso está mal hecho. Y si ese indígena, cuando está por hacer aquello mal hecho, siente esa impresión, se siente inseguro, se siente intranquilo, da la media vuelta y no hace lo malo que iba a hacer, aunque no conoció los 10 mandamientos, Dios lo va a juzgar como si hubiese obedecido los 10 mandamientos al pie de la letra. Ahora, si él, a pesar de eso, viola esa ley de la conciencia, Dios lo va a juzgar como si hubiese desobedecido los 10 mandamientos, aunque nunca los conoció. ¿No les parece que eso es maravilloso de Dios, amados? ¿Te has sentido tú alguna vez intranquilo? Estás por tomar una decisión y ni siquiera estás pensando en los 10 mandamientos, pero te trae intranquilo aquello que vas a hacer, aquella decisión que vas a tomar. ¿Has sentido tú alguna vez eso o solamente a mí me pasa? ¿Qué está sucediendo? El Espíritu de Dios hablándote a la ley de la conciencia, diciéndote no hagas esto, no hagas esto. Y si tú obedeces a la voz del Espíritu Santo, aunque ni pensabas en los 10 mandamientos, Dios toma en cuenta que obedeciste al pie de la letra. Si violas esa ley de la conciencia y igual lo haces, Dios te toma en cuenta como que tú pisoteaste los mandamientos de Él. Primera de Juan 3:4: cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado, ¿qué es? Transgresión de la ley. Y ya descubrimos eso el domingo también, que es un espejo, no nos salva, simplemente nos muestra donde nosotros estamos yendo en contra de la voluntad de Dios y nos conduce a Cristo, nos dice necesitas de Cristo. ¿Quién está a nuestro lado en el juicio? ¿Qué creen, hermanos? Porque en los juicios terrenales pues hay un abogado, no sé aquí, pero en Estados Unidos si tú no puedes pagar por un abogado, el Estado te pone un abogado defensor por el gobierno. Vamos a ver qué dice la Biblia. Primera de Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Y noten que le está hablando a los cristianos, aquel que ya se entregó a Cristo por medio del bautismo. Dice hijitos míos, estas cosas les escribo para que no sigan pecando. Noten que el ideal de Dios es que no sigamos pecando después que nos entregamos a Cristo. ¿Por qué razón? ¿Será que después de que nos bautizamos y cometemos un error ya no nos perdona Dios? No, no es eso, amados, sino que Dios sabe que cada vez que tú estás pecando te estás causando dolor y sufrimiento y lastimas a otros. Y Dios te quiere librar del dolor y el sufrimiento. Y por eso dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis, para que no sigan pecando. Recuerdo el caso de una jovencita de 16 años.
comenzó a andar de novia y noviando con un muchacho de 22 años y malandro el tipo. Y los padres le aconsejaban que no, pero que ella lo iba a cambiar, que era su príncipe azul. Tú no cambias a nadie. Ni Dios mismo va a cambiar a nadie que no quiera ser transformado por el Espíritu de Dios. Y a escondidas se miraba con el muchacho. Pero de repente comenzó a notar algo raro, como que se le hinchaba el estómago a la muchacha. Los padres al tiempo comenzaron a notar algo raro, que le estaba creciendo cierta barriguita a la muchacha. O sea, la embarazó el ingrato, imagínense, se escapó. ¿Qué iban a hacer esos padres? Era su hija, no le iban a echar a la calle, pues apoyarla, ¿no? Y la llevan a un examen prenatal, le hacen examen de sangre y todo, sale que estaba infectada con el SIDA. El tipo era mal vividor y lo habían infectado y infectó a esta muchacha. Nace el bebé, le hacen examen de sangre y traía el virus del SIDA el niño también. Yo te pregunto, si esta jovencita se arrepiente sinceramente, ¿Dios le perdona eso, sí o no? Sí, pero eso no cambia la realidad que ella está infectada con el SIDA. Ese bebé no pidió nacer así. Va a quedar marcado el resto de su vida, el tiempo que viva, por las malas decisiones que tomó esa madre. Por esa razón Dios dice: por esto les escribo, para que no pequen, porque Dios sabe lo que el pecado trae a tu vida. Y el joven dice: al cabo es mi vida, total, si sufro, sufro yo solo. No, joven, tú no sufres solo, haces sufrir a aquellos que te aman, tus padres, tus seres queridos, aún a tus amigos. El ideal de Dios es que no sigamos pecando, pero Dios ha hecho provisión por si no vivimos a ese ideal, porque el versículo termina diciendo: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, Dios no quiere que quedes en la desesperación. En vez de caer en la desesperación, cae de rodillas: Señor, ayúdame, tú sabes que me equivoqué, ya no quiero seguir con esto, dame poder. Y Dios te levanta de cualquier situación. Primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de cuánta maldad, de toda maldad. No importa lo que tú hayas hecho, no fuiste demasiado lejos como para que Dios te pueda perdonar. Tú que nos estás acompañando por las redes sociales, no has sido demasiado lejos, todavía hay esperanza para ti. Simplemente que Dios quiere que no pequemos, porque sabe Dios lo que el pecado va a hacer en nuestra vida, el dolor, las heridas emocionales que nos va a dejar, las cicatrices que va a dejar en nuestra vida. Hebreos 4, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ven, Él ascendió al cielo, pero ¿fue a dónde? Al santuario celestial. Él ha entrado a ese santuario celestial y Él está intercediendo por nosotros. Y por lo tanto dice: retengamos nuestra fe. O sea, no te desanimes, tienes problemas, luchas en la vida, aférrate de la fe, no te desanimes, porque Jesús está de nuestro lado en el santuario celestial, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas. O sea, le damos lástima a Jesús cuando pecamos, caemos en tentación. Hay gente que piensa: ya Dios no me perdona, ya Dios no me ama. Le damos lástima a Jesús. ¿Por qué razón? Mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús se humanizó, vivió, nos dio ejemplo. Y si a alguien tentó el diablo, fue a Jesús. Porque si el diablo te tienta a ti, tú caes en la tentación, no cedes, sigues con lo mismo, pues el Espíritu de Dios se retira de ti. Cristo viene, tu nombre no está en el libro de la vida, te perdiste. Y a lo mejor se pierde un hijo tuyo, un familiar tuyo, un amigo, por el mal ejemplo que le diste, pero allí termina. Pero si Jesús hubiese pecado, estaba en juego no solo la humanidad de Jesús por la eternidad, estaba en juego ¿qué? El destino eterno de todos los seres humanos. Quiere decir que si a alguien tentó el diablo, fue a Jesús. Pero gracias a Dios que Él fue sin pecado. Y Él te entiende, Él se compadece de nosotros. Entonces dice: llegámonos pues confiadamente al trono de la gracia. En vez de llegar con temor, con inseguridad, cometiste errores, pídele ayuda. Ve con confianza, con seguridad, que Él está de tu lado.
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En ese momento, cuando te sientes más débil, cae de rodillas: Señor, dame fuerzas, ayúdame a no regresar a lo mismo, ayúdame a no ceder a esta tentación, y el Señor te va a ayudar, te va a dar poder. Y mira, esa escena de juicio en Daniel capítulo 7 concluye de esta manera. Cuando termina ese juicio en el cielo, ¿qué sucede? Y que el reino y el señorío y la majestad de los cielos debajo de todo, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, se ha dado ¿a quién? Al pueblo de los santos del Altísimo. En esa escena de juicio es para darle la victoria al pueblo de Dios. Y un santo, dijimos que no es otra cosa más que un pecador arrepentido y justificado por Cristo Jesús, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. La escena del juicio termina victoriosamente para el pueblo de Dios. Aceptas a Jesús por medio del bautismo, tu nombre es escrito en el libro de la vida, y Jesús promete no borrar tu nombre si tú sales vencedor. Cada día necesitamos ir al pie de la cruz para pedir poder de lo alto, para tener victoria esas 24 horas. Jesús dijo: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Luego en Mateo dice que el que venciere, ese es el que será salvo, ¿no? Y ahí está Jesús ahora de nuestro lado. Por eso el mensaje del juicio es un mensaje de esperanza. Concluyo contándoles esta historia de un niño que quería una mascota, un perrito, y le dice al papá: papá, cómprame un perrito. Y el papá dice: mira, si tú lo quieres, haz trabajitos para que te lo ganes, yo mismo te voy a dar trabajitos, y cuando tengas el dinero yo te acompaño y compramos el perrito. Y el niño comenzó a hacer tareas en la casa, y también con los vecinos les ofrecía cortarles el pasto. Y ya cuando consiguió el dinero que creía que era suficiente para comprar la mascota, le dice al papá: llévame, papá, a la tienda de mascotas. Llegan allá, el niño les dice que quiere un perrito chiquito. Justo había una canasta ahí donde había como unos 10 perritos que acababan de nacer, no tenían muchos días. Y dice: traiga, déjeme verlos. Y le comenzó el hombre del negocio a mostrarle estos perritos al niño. Y entonces el niño se quedó viendo, y había en otra canastita ya otro perrito idéntico a estos. Y le dice: señor, tráigame aquel perrito. No, hijo, ese no te conviene, nació lisiado, tiene una piernita lisiada, tráigamelo. Y el niño lo comenzó a ver y le dijo: este es el que quiero. Pero hijo, ese no va a poder jugar contigo, no va a poder correr contigo como los otros perritos harían. Este es el que quiero. Está bien, hasta descuento le dio, se lo vendió. Y ya que hicieron el trato, estaban por irse del negocio con el papá. El dueño del negocio le pregunta: hijo, ¿por qué escogiste ese perrito lisiado? Y el niño, antes de contestar, se levantó el pantalón de la pierna y le mostró los aparatos ortopédicos que tenía. Tenía polio en una pierna. Él le dice: señor, ese perrito necesita de alguien que lo entienda, de alguien que sepa por lo que está sufriendo, alguien que sepa por lo que está pasando. Y mi amado Jesús te entiende a ti. Él sabe lo que tú estás viviendo, sufriendo. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y cuando aparezca en gloria, Él le va a dar el reino a los santos del Altísimo. Y Dios quiere que tú seas parte de ese reino, que seas parte de los santos del Altísimo. Acepta a Jesús, es tu única esperanza. Yo quiero orar por la iglesia esta noche, pero también quisiera hacer una oración especial esta noche por si hay alguien que todavía no se ha entregado a Cristo Jesús. Posiblemente viniste anoche, pero te fuiste sufriendo a tu casa porque no decidiste por Jesús, y esta noche quisieras hacerlo. O no estuviste anoche y estás aquí ahora. Hablamos que el sábado pensamos tener una linda ceremonia bautismal, y tú quisieras entregar tu vida a Jesús para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Yo quiero orar por ti, y luego voy a orar por la iglesia en general, porque no es suficiente solamente aceptar a Jesús. Cada día tenemos que salir vencedores en el nombre de Cristo.
necesitamos poder de lo alto, necesitamos cada día vivir una vida de oración, estudiar la palabra de Dios, venir regularmente a la iglesia, decirle a otros lo que Cristo ha hecho por otros. Y eso nos va a mantener firmes en la fe, venciendo ante la tentación. Y quiero orar por la iglesia para que salgas vencedor. Pero antes de que ore en general por la iglesia, ¿hay alguien que le gustaría entregarse a Cristo si no se ha bautizado con el bautismo bíblico todavía y le gustaría unirse a la iglesia? Y si ya te habías bautizado con el bautismo bíblico, dijimos anoche, pero no eras parte de la iglesia, ya has aprendido verdades nuevas y quisieras entregarte a Cristo y seguir al Señor en obediencia y unirte a la iglesia, quiero orar por ti. Y número 3, dije anoche, si eres el hijo pródigo y eras parte de la iglesia y te fuiste y la vida te ha golpeado, pero aquí estás porque quieres enderezar tu vida con el Señor, también tú puedes decidir comenzar una vida de nuevo en Cristo por medio del bautismo. ¿Hay alguien? Rapidito, ya se nos acabó el tiempo, 10 segundos tienes. ¿Hay alguien aquí esta noche que quisiera tomar esa decisión? A lo mejor no hay nadie, pero si hay alguien, quiero darles oportunidad. Joven, adulto, 10 segundos tenemos y los voy a contar. Una vez que termine de contar, voy a orar en general por la iglesia. Pero si el Espíritu Santo te está hablando, joven, adulto, levanta tu mano en el nombre de Cristo para que ore por ti. ¿Ok? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se nos acabó el tiempo, hermanos. Entonces voy a orar por la iglesia en general. Quisieran venir conmigo aquí al frente, acérquense, hermanos. Vamos a hacer una oración especial para que el Señor nos dé poder para salir victoriosos. El que perseverare, ese será salvo, dijo Jesús. El que perseverare, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Quiere decir que necesitamos salir victoriosos. Cuando tú te entregas a Cristo, tú eres salvo, pero necesitas seguir salvo día con día en Cristo. En pocas palabras, cuando tú te entregas a Cristo, el Señor te libra de la condenación del pecado. Y cuando cada día vas al pie de la cruz pidiendo poder de lo alto para vivir esas 24 horas victorioso en Cristo, el Señor te libra de la influencia del pecado. Porque puedes estar rodeado de pecado en el trabajo, en el barrio, donde andas, pero el Señor te va a dar el poder espiritual para mantenerte firme, como lo hiciera el joven José estando en Egipto, que aún siendo tentado con tentaciones que son difíciles para un joven, se mantuvo firme en la fe. Y cuando Cristo venga en gloria, por fin nos hará libres de la presencia del pecado, porque ya no más va a existir el pecado. Pero mientras ese día llega, necesitamos cada día mantenernos conectados con el Señor Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este mensaje de esta noche, porque aunque es un mensaje de juicio, pero para tu pueblo es un mensaje de esperanza, porque sabemos que nuestro nombre está en el libro de la vida. Ayúdanos a vivir victoriosos cada día. Y cuando cometamos errores, en vez de caer en la desesperación, clamar a tu misericordia, a tu gracia, a tu amor, a tu perdón. Bendice cada hermano, cada hermana esta noche, para que al salir de aquí salgamos confiados que nuestro nombre está en el libro de la vida y que tú prometes permanecer, mantener nuestro nombre allí. Y ese día, cuando Cristo venga, termine ese juicio en el cielo y Cristo venga por su iglesia, que por tu gracia seamos parte de ese pueblo de los santos, como dice la Escritura, del Altísimo. Gracias por ello, Señor. Oramos por los que han tomado decisiones para ser bautizados este próximo sábado. Ruego que pongas un cerco de protección en sus vidas, para que el enemigo no tenga potestad de ellos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias. Hoy tomé como unos 5 a 10 minutitos más de lo normal, pero es que recuerden que convení un poquito de otra presentación que comúnmente haría para que tuvieran un mejor contexto de lo que era el mensaje de esta noche. Que Dios les acompañe, les esperamos mañana. ¿Nos quedan cuántas reuniones? 2 más, mañana de noche
y el sábado en la mañana cerramos con la última presentación, ¿ok? Mañana de noche, ¿cuál es el tema? Ante la muerte, Dios nos ofrece esperanza. Sábado de mañana, ¿saben cuál va a ser? El Armagedón bíblico. Mucha gente habla del Armagedón, pero dicen una y otra cosa. ¿Cuál es el verdadero Armagedón bíblico? Sábado de mañana lo vamos a saber, ¿eh? Bendiciones. ¿Quedamos despedidos, hermano, o hay algún anuncio?